Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Bienvenidos. Bienvenidos un día más a la lectura de la Biblia en un año. Gracias, hermanos, de antemano por conectarse, por seguir la lectura. Que Dios os bendiga y vamos a leer el día de hoy la palabra de Dios. Me toca leer capítulo 15 del libro de Isaías hasta el capítulo 19. Mi nombre es el hermano Sergio Fernando Tapuy Hugo, soy misionero aquí en Alemania y mi iglesia se llama Bruder Gemeinde en Weingarten, en el estado federal de Baden-Württemberg. Bien, gracias por seguir la página y también quiero invitarles a que se suscriban al canal de YouTube y compartan el canal de YouTube, dejen su comentario y el equipo de lectura de la Biblia irá contestando los comentarios, los mensajes y también el email. Antes de hacer la lectura, me gustaría orar para pedir al Señor dirección. Gracias, Padre eterno, por su amor, su misericordia. Gracias, Padre bendito, por un nuevo día. Gracias por la oportunidad de tener en nuestras manos la palabra. Y porque en esos tiempos tenemos accesibilidad a una Biblia, Señor, ya sea para poderla comprar en una librería o también para poderla conseguir por medio de un regalo, Señor. Mi Dios, quiero pedirle permiso, Señor, para poder leer su palabra el día de hoy. Quiero decirle que entre en mi corazón, Señor, y lo examine y quite todo lo que está estorbando, Señor. Perdone mi pecado, la iniquidad, Señor, la rebeldía, Padre. Perdone, Señor, los malos pensamientos, los deseos vanos, Señor, de este mundo, esta vida, Señor, este mundo caído, Padre, los deseos de la carne, Señor, y ayúdenos, Padre, por medio de su palabra, a vivir en el Espíritu, Señor, a ser llenos de su Santo Espíritu, Padre, a ser llenos del Espíritu, Padre, para poder combatir esta carne, esta lucha, Señor. Mi Dios, gracias, Padre, por este tiempo. Bendiga a los hermanos, los corazones, Señor, que están predispuestos a escuchar tu palabra y a seguir la lectura durante un año, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra cumple el propósito, Señor, en transformar vidas, llegar a tocar los corazones. Y de cada día más conocerte, Señor, su soberanía, su personalidad, su carácter. Y ver a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador del mundo, Padre, al que usted envió en propiciación de nuestros pecados, Señor, para podernos perdonar y darnos vida eterna. Bendiga este tiempo, Señor, de lectura, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a abrir la Biblia Reina Valera. Solamente vamos a leer Reina Valera y Traducción de las Américas. No sé por qué no se debe de leer ninguna otra traducción en esta obra de lectura. Esa es una obra de lectura de la Biblia en un año para la iglesia de habla hispana. Eso va dirigido al mundo hispano. Esta transmisión y esta lectura queda grabada en el canal de YouTube y va a ser de bendición.
Cojan su Biblia Reina Valera y vamos a leer. Y la palabra de Dios dice así, Isaías capítulo 15 al capítulo 19. Capítulo 15, la palabra de Dios dice, profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Madeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Ceñirán de silicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaaza se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luite subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento. Por el camino de Horonaim, las aguas de Nimrin serán consumidas y se secará la hierba. Se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevará al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Eglaim, llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab, y a los sobrevivientes de la tierra. Capítulo 5, vemos juicio, parece que hay castigo de parte del Dios de la Biblia a una nación en específico. Hay una parte importante que dice en la parte B del verso 4, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Entonces hay un alma que está dentro de una persona. Existe un alma, que es la mente. Vemos aquí que Dios va a hacer, hay un propósito, va a ser quebrantamiento, va a dar llanto y clamor. Ahora vamos a ver cuál es el propósito. Estamos viendo el carácter y cómo es el desempeño de Dios para una nación. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Capítulo 16, estamos en el libro de Isaías, capítulo 16, ya hemos leído el capítulo 15. Hermanos lectores, varones, siervos del Señor, en días atrás ya han explicado acerca del libro de Isaías. Entonces yo debo de continuar la lectura. Enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela, del desierto al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido. Así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados en Moab, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá. El devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Aquí está hablando del enemigo. El enemigo derrotado. ¿Cuál es el enemigo derrotado? Satanás. Él ya perdió. ¿Por qué triunfó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Verso 5. Y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Ese ya es Cristo. Ya tenemos Efesios, Apocalipsis, cuando Dios se sienta en el trono y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ya es Jesús. También tenemos Efesios capítulo 2, verso 6 me parece. Entonces, está hablando aquí del trono. ¿Quién está sentado en el trono? Jesús. Ya lo hemos visto a Jesús aquí ya. Ya está. En capítulo 16.
Y también hemos visto el enemigo derrotado, que es el atormentador, fenecerá, el devastador, el pisoteador, será consumido desde sobre la... En este momento actualmente Satanás está gobernando el mundo caído. Está el pecado, está la muerte. Bien, continuemos. Verso 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. Pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. Bien, vemos que después de la soberbia, la arrogancia, la altivez es quebrantado y hay un abatimiento. Es exactamente lo que nos sucede a nosotros cuando hay conversión, cuando nacemos de nuevo, en el proceso de cuando ya Dios nos va llamando, nos va jalando a su luz admirable. Verso 8. Porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Hazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro de Hazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Va a ser castigada, va a haber guerra, va a haber espada. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir Hareset. Y cuando apareciere Moab, cansado, sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Bien, vemos que en vez de buscar a Dios, va a sus falsos dioses, a sus ídolos. ¿Cómo podemos aplicar esa porción, ese trocito? Bien. Dios aflige, hay sufrimiento, hay lamento, hay lloro, debe haber clamor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Dios va trabajando en nosotros por medio del sufrimiento. Hay aflicción, pero vemos que en este caso muchas de nosotros, cuando nos llama Dios, por medio de alguna enfermedad, por medio de dolor, y etcétera, en vez de buscar e ir a donde Dios, vamos a lugares altos. Es, por ejemplo, el alcohol, el dinero, las posesiones, al psicólogo, en vez de arrepentirnos y buscar a Dios. ¿Y qué dice Dios? No les valdrá, no nos vale. Si estamos metidos en problemas, el matrimonio, si anda mal el matrimonio, por más que tu hermana o tu amigo o amiga, si tú vas al psicólogo, ¿qué dice Dios? No valdrá, porque eso son lugares altos. El psicólogo no te va a arreglar tu vida y tampoco te va a arreglar tu matrimonio. Solo Dios puede quitarte el pecado para que puedas estar bien en tu matrimonio, tanto el hombre como la mujer. Si no está bien tu matrimonio, mujer, orgullo, hay pecado. Y tú, varón, si no estás bien en tu matrimonio, pues hay pecado, no sé, pornografía, adulterio, inmoralidad sexual. Es lo que más aparece en la Biblia cuando los matrimonios no funcionan bien. Así es que no buscar los lugares altos, sino más bien buscar el consejo de Dios, la palabra. Verso 13. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado, diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. ¿Dios cumple lo que promete? Sí, Señor. Es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Por supuesto que cumple sus promesas de Dios. No solamente las promesas buenas nos deben de gustar, también hay promesas también que no nos gustan, pero tenemos que aceptarlas. Gloria a Dios. Capítulo 17 del profeta Isaías. Profecía sobre Damasco.
He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. Embajadas se convertirán, dormirán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Va a haber hambre, ¿eh? Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Va a haber escasez. Productividad. Y así nos hace a veces Dios, ¿eh? Nos hace. A sus hijos también hace eso Dios. Cuando lo dejamos de un lado. Verso 7 del capítulo 17. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Vemos lo que dice la Biblia, que en aquel tiempo mirará el hombre a su hacedor. Vamos a poner los ojos en Dios. Nos vamos a interesar en las cosas de Dios. Vamos a acudir a Dios. Pero primero, ¿qué hay? Escasez, hambre, sufrimiento, por culpa del pecado. Verso 8, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, no mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Buscamos a Dios, pero en el momento de la prueba es cuando más debes acercarte a Dios, no alejarte, porque te olvidaste de Dios, te apoyas en tus propias fuerzas, y no es eso. ¿Y qué pasa? Nuestra fe se debilita. Somos como un castillo de arena, caemos. No, es al revés, es cuando más necesitamos la presencia de Dios, vivir en su presencia, es cuando más debemos orar, compartir con los hermanos, culto de oración, leer su palabra, ayunar. En el problema, en el momento de la aflicción, de lo que estamos pasando, la angustia. Acordemos que días atrás hemos visto, ¿cuál es el angustiador? Satanás. Dios usa a Satanás, sí, es el siervo y está a su disposición, y Dios gobierna y manda a Satanás, por supuesto que sí, ya hemos visto. Por eso es bueno seguir la lectura día tras día, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Verso 12, ahí vienen los ayes. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. Y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Hasta ahí el capítulo 17. Profecías de Isaías. Hemos visto juicio. Dios cumple lo que promete. Hay llanto, quebrantamiento, pero hay un propósito: buscar a Dios. Dios es el mismo Dios del pasado, presente y futuro, de hoy, mañana y siempre. Él es inmutable, no cambia, Él ni su palabra. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Quiere verlo? Ya lo vamos a ver. Es muy fácil. Solamente tiene que leer la Biblia. Lea la Biblia. Está bien que usted lea libros. Está excelente. Estudie teología.
Es más, las esposas y los esposos deben aprender doctrina. Pero la lectura de la palabra debe ser un 80-90%. Capítulo 18. Ahí viene más ayes. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mis mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrá el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión, la tierra prometida. Bien, capítulo 19. Y terminamos. Voy a ver un poco de agua. Estamos en un calor tremendo, hermanos. Último capítulo. He leído Isaías capítulo 15 al 19. En Reina Valera. La palabra de Dios dice, continuamos. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Desfallecerá el corazón de los egipcios. Son paganos, son totalmente paganos. Y cada uno peleará contra su hermano. A ver, ¿vale? Desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Perdón, verso 2. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus invocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Jehová de la Biblia? Jehová, fácil, voy a hacer una pausa, pero voy a explicar esto. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. ¿Qué dice Jesús en Mateo? Me parece Mateo 10 y Lucas 12. Que dice, no he venido a traer paz sino espada, porque el hijo pondré disensión al hijo contra el padre, a la nuera contra la suegra, entre la hija contra la madre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vemos? El mismo Dios, Jehová, el mismo temperamento, la misma personalidad con el Hijo. Dios el Padre, capítulo 19, Dios el Hijo. Vemos las dos personas, Padre e Hijo. Dos personas distintas. Sigamos. Verso 5. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río
de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán y han engañado los príncipes de Menfis. Engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. ¿Para qué? Vamos a ver el resultado cuando Jehová levanta la mano contra ellos. Vamos a ver el resultado. Carácter, personalidad del Dios de la Biblia. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá, por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Verso 18 del capítulo 19. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. ¿Egipcios? ¿Se están inclinando hacia Dios? ¿Y quién está haciendo eso? Vamos a verlo. Una será llamada la ciudad de Jerez. Verso 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. ¿Cómo? ¿Monumento a Jehová? ¿Los egipcios? ¿Los paganos? ¿Los impíos? Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo toda esa tarea? ¿Quién hizo todo ese trabajo? El Dios de la Biblia. ¿Para qué? Clamen a él mismo, a Dios. Paganos, Y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Los salva. La salvación también viene para los paganos. Desde el Antiguo Testamento ya hay salvación para los paganos. Verso 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio, obra de mis manos, a Israel mi heredad. Pueblo mío, Egipto, ¿quién lo hizo? Él. Él lo salvó, él hizo todo el trabajo, él hizo todo. El asirio, obra de mis manos, él hizo todo. Paso a paso. E Israel, mi heredad. Israel, ¿es pueblo de Dios? Sí. Pueblo
¿Exclusivo? No. Preferente. El pueblo judío, 300.000 judíos convertidos han creído en el Evangelio. Una nación que tiene millones, aún no se convierten. Tienen que convertirse. Si no se convierten, no son hijos de Dios. ¿El pueblo de Dios? Sí. ¿Pueblo exclusivo? No. ¿Pueblo preferente? Sí. 300.000 judíos convertidos por medio del Evangelio en la actualidad. Hasta ahí la lectura. Aplicación. ¿A quién vemos ahí? El carácter de Dios, cómo trabaja desde el principio para un propósito. Y es exactamente como Dios trabaja con los impíos. El impío afuera está asolado, atribulado, angustiado, afligido, pero es para que busque al Dios de la Biblia. Por eso debemos de predicar el Evangelio de la salvación. Evangelio de la salvación, Evangelio. Los impíos necesitan Evangelio. Yo fui impío, a mí me predicaron el Evangelio, yo conocí el Evangelio. Jesús me perdonó los pecados, Jesús me encontró, me rescató, me sacó del fango, me hizo nacer de nuevo. Tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hay que llevar las buenas nuevas, pero también juicio. Hemos visto juicio. ¿En qué parte dice lo que el texto que hemos leído? Dice, ven a Jesús, Jesús te ama. ¿Dónde dice el profeta Isaías eso? Buenas nuevas y malas nuevas. Hay salvación, hay esperanza, pero también tiene que haber juicio. Pues es juicio, también se debe de predicar en las iglesias locales. Si el predicador o el pastor o lo que sea está arriba en el púlpito y no predica juicio, no es iglesia de Cristo. No es iglesia de Cristo. Es club social, grupo de tiro y pesca, club de dominó, de naipe, lo que sea. Pero no es iglesia de Cristo. Hermanos, gracias por seguir la lectura día a día. Es importantísimo que usted lea la palabra de una forma sincrónica, poco a poco, paso a paso, desde principio a fin, toda completa, enteramente. Y usted va a conocer más el carácter de Dios y usted se va a encontrar quién es usted. Usted fue pagano, usted fue rebelde, soberbio y necesita su gracia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo de lectura. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias por las personas, Señor, que se están conectando y que han hecho la lectura. Y por las personas que van a hacer también la lectura más adelante. Bendice esta palabra, Señor. Y envíala, Padre. Y cuando tú veas, Señor, personas que están afligidas y que claman a ti de una forma genuina, honesta, se arrepienten, Señor, muéstrales tu gracia, Señor, y escucha su oración y pon tu rostro sobre ellos, Padre, como dice el profeta Isaías, que tú en algún momento escuchaste, pero también no los vistes también, Padre, por la altivez, por la soberbia, el orgullo y los lugares altos, Señor. Permítenos, Padre, no fijarnos en los lugares altos, no fijarnos en ninguna cosa que no sea Cristo, el único, Señor, que nos puede salvar de la condenación. Padre, yo soy salvo, yo tuve un encuentro contigo. Yo lo mismo quiero para el resto de personas, mediante tu palabra, tu santo evangelio, Señor. Mi Dios, bendiga el resto del tiempo, Señor, y obre en los corazones para poder seguir leyendo tu palabra. Pon el hábito de leer toda la Biblia, Señor. Bendice a los hermanos, a los amigos, y que tu gracia, Señor, los alcance para que puedan ser perdonados. Mi Dios, bendice a tu iglesia de habla hispana. Acógelos, Señor, guárdalos, Padre. Y siga trabajando, Señor, en presencia y poder del Espíritu Santo, Padre, esta obra que es tuya,
la lectura de tu palabra en un año. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima. No se olviden de compartir. Suscríbanse al canal de YouTube y compartan el canal de YouTube en sus muros, redes sociales. Sigan la página. Y nos vemos hasta la siguiente. Bendiciones. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Chao, chao, desde Alemania.